Bienvenidos todos de nuevo, estamos en un episodio más de Alma de Aventurero. Mi nombre es Val y ya saben, tenemos como siempre a Alex. Y vamos a presentarlos a los invitados del día de hoy. ¿Qué tal por acá? Bueno, Francisco Barajas, ya te gané. Pero, por favor. Y bueno, el día de hoy les tenemos como invitados a dos grandes autores, padre e hijo, de los libros que están viendo acá, entre muchos otros. Lo llamamos la familia Barajas. Sí. ¿Ya los vas a dejar que se presenten ellos? Sí, ya, perdón. Bueno, yo soy Francisco Barajas Moreno, soy el papá. Creo que la edad se alcanza a notar. No lo había notado. Casi no se había notado, somos como muy contemporáneos. Sí. Ajá. Efectivamente tenemos varios libros de novela de fantasía medieval, de cuentos de miedo, y pues mi hijo ya también se animó a escribir. Yo soy Sebastián Barajas Díaz, igual su hijo, se nota, ¿sabes? Yo no uso bastón, todavía no me duele tanto la rodilla. Tanto es la Sí, clave. tanto es la clave. Espérate unos años. Sí, todavía no presiento el clima, me truena y digo, ay, güey, todavía no. Y yo nada más tengo un libro, es El alma de la noche, y mi papá es el dueño de todos los demás, de los que habla que somos nosotros, pero es él. Pensé que iba a decir, dueño de todos los derechos. Bueno, también, fíjate, ese es un buen punto, hace rato lo comentábamos, y sí, los derechos los tenemos nosotros, porque decidimos hacerlo como autor, editor independientes. Bien. Entonces, yo creo que sí es algo que, si alguien está allá afuera, anímese, porque a veces como que decimos, no, ese trámite es muy complicado, es engorroso, pero sí se puede, pero tener el control de tu obra, de verdad que Es te libera. importante, Sí. ¿no? Te libera muy mucho. importante, por todo el tema de las editoriales y todo eso, de todo lo que te quitan de las ganancias y lo que no llegas a recibir, ¿no? Y después ¿a ti qué te pasó? Pues, a veces lo que sucede es que, por ejemplo, tuvimos el tema con mis primeros 2 libros de cuentos, que el contrato va por 10 años. Pues te dicen, oye, ¿son 10 años o, no sé, haz de cuenta, 1 millón de ejemplares vendidos? Entonces, si a la editorial llega un momento en el que como que no le conviene, pues ya se los quedó 10 años. Sí, ¿No? claro. Ya dices, oye, pero ¿y quién está promoviendo para la venta? Nadie. Nadie, ¿no? Entonces tú eres tu mismo promotor y dices, oye, yo hago un montón de la chamba y me toca un pedacito. Entonces, la verdad, o sea, fue una buena experiencia con la editorial, pero después decidimos, ¿sabes qué? Mejor quitamos eso y si me voy a desgastar tanto, o si nos vamos a desgastar tanto, pues que la retribución siquiera ya sea mucho completa, mejor, ¿no? Sí, sea completo. Es que antes era más difícil todavía el poder sacar tu propio libro. Y ahorita creo que ya hay más facilidades, ya tienes print on demand, ya tienes empresas que te hacen tirajes pequeños o tirajes largos. Y antes eran solo las editoriales, ¿no? Sí. Sí, había un monopolio, pues fue como un monopolio muy fuerte y además vaciado, porque si te fijan, dentro de la rama artística, si eres un pintor independiente, pues es muy fácil que seas reconocido, ¿no? No tienes que traer como una empresa atrás diciendo, él es muy buen pintor. Y todavía en el dado es, oye, ¿y con qué editorial estás? Y como que ahí te empiezan a medir qué tan grande o qué tan Claro. bueno eres. De repente dices, oye, pero soy independiente, como que te ven con cara de, o sea, ¿no te quiso nadie? Y dices, no, o sea, a ver. No, yo no quise a nadie. Yo no quise a nadie, exacto, ¿no? Bueno, la ventaja ahorita de tantas redes sociales, de saberlas manejar, de poder imprimir, de darte tu propia publicidad, creo que ha cambiado un poco pues toda la industria en general, más la artística, literatura, todo. Yo, por ejemplo, en el bar en el que teníamos antes, sí teníamos muchos poetas y escritores que iban a lanzar sus propias obras y había muchas presentaciones del libro y era padrísimo. Y la gran mayoría siempre independientes. Con lo mismo que me estás contando, te decían exactamente lo mismo. No, es que con editoriales es bien difícil, ¿no? Yo lo hice independiente y yo lo muevo independiente y así me va mejor. Sí, y como decías ahorita, digo, la verdad, sí, el golazo, ¿no? Pero una gran ventaja es Amazon, que dices, oye, lo puedes subir en Word, o sea, ni siquiera es un formato así especial, no sé qué, o sea, lo puedes subir desde ahí, controlas el precio, controlas el punto de venta, si si eres solamente punto de venta en Amazon o lo tienes en otros lugares, y tienes esa libertad de decir, oye, pues le subo el precio y le bajo el precio, lo pongo gratis, no lo pongo gratis, armo combos, ¿no? De, oye, si me lo compras impreso, te regalo el digital, ¿no? Y tú puedes definir todo eso, y cuando estás con una editorial, pues a lo más te volteas y les tengo una idea, a ver qué les parece, ¿no? Es lo que a ellos les conviene. ¿Qué tal? Sí, Que en la portada dice mi nombre. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que ahí donde dice autor, van así como... no sé. Así, en letras chiquitas, ¿sabes? Que nadie lee. Sin las dudas, ahí está. Sí, creo que también sí, ya también hay un poco más de apertura en algunas editoriales, pero
pero sí, las quejas que yo he recibido, sí, es bien complejo. Sí, es difícil y mira, lo que decías a veces de cómo, inclusive lo que tú escribes y cómo lo escribes, muchas veces lo quieren manipular. O sea, yo, por ejemplo, el primer libro, de Bajando el Miedo, escribí un cuento en el que todos los personajes hablan en primera persona. Okay. Entonces yo empiezo narrando y hay un corte a veces de segundos o a veces de horas, pero se hace referencia a que, no sé, yo estoy narrando, ¿no? Oye, es que estoy viendo hacia las pantallas y estoy narrando, y corte A, y entonces tú dices, estoy viendo cómo habla Paco y cómo está diciendo tal cosa, entonces ya sabemos que, no, porque haces referencia de Alex está a mi derecha, entonces te voy dando como pequeños indicios para que sepas quién está hablando en qué momento. Como que cada ¿no? quien habla desde sí mismo, ¿no? De su propia mente. Exactamente, yo les digo que es como un presente activo, ¿no? Porque estás narrando lo que estás haciendo. De hecho, fue lo mismo que hicimos para mi libro, ¿no? Para El alma de la noche está narrado todo así en primera persona. Sí, no, sí se alargaba demasiado, pero dijimos en primera persona porque si no sería una historia, pues, como las clásicas, y no quería que sonara así como muy cliché las cosas y así, entonces te lo narro desde el punto de vista desde el protagonista, y no tiene, vamos, sí hubo unas veces en donde dije, aquí pasamos de primera a narrador, pero al final se tomó la decisión que no, todo en primera persona, y acabó siendo un librito y no una novela grande. Sí, porque por ejemplo cuando lees El Señor de los Anillos, ¿no? Que tiene una capacidad descriptiva impresionante. Sí. Dices, como cuando lees, así, como si fuera un librito. Como cuando lees, así, cuando lees la Biblia. No, uy, no. Cuando estás aburrido y tomas tu... Cuando estás aburrido y agarras tu diccionario, echándole ganas. Tú perdóname, pero yo sí de chiquito estaba aburrido y leía la enciclopedia, ¿eh? No había internet. No. Automática, yo también la leí. Ahorita. Defendamos. Así, uy, me llegó. La enciclopedia. Mi primera encarta. Me llegó el olor de la edad y todo. No, es que sí, la enciclopedia era lo más cercano al internet que teníamos, lo siento. A nosotros sí nos tocó si no te decían busca en la monografía, decían busca en la enciclopedia. Ahorita tú le dices a un niño, necesita que busques en la enciclopedia, te van a decir, ¿qué? Van a decir, ¿Qué es una enciclopedia? Siri, ¿qué es una enciclopedia? Ve a la papelería por una monografía de Benito Juárez. ¿Qué? ¿Ah? Justamente, ¿no? Pero bueno, está padre ese... Yo no he leído libros que vengan así en primera persona como tal. Siempre los he leído o mixtos o de puro narrador. Fíjate que fue un pleito, ¿eh? O sea, eso, el día que presentamos el libro que andaba Alex por ahí, fue un pleito entre nosotros dos, porque yo le decía, es que necesitamos un narrador para poder explicar algunas cosas. Y él, ahora sí que se montó en su macho, sí, y no. Yo, Primera persona todo. bueno, yo se los compré ese día, pero no había tenido la oportunidad de leerlo. Ahorita apenas lo empecé a leer. Y sí se me ha hecho muy... No, pues por X o Y situación no había podido. Pero ahorita que lo empecé a leer hace unos meses, sí, es muy... ¿Directo? No, es muy fácil de leer. Se te hace muy ameno. Sí, que a veces eso cuesta trabajo, porque hay lecturas, muchas veces la lectura de fantasía, como dices, Un Señor de los Anillos, por más que nos guste, es pesado. O sea, es una lectura en la que de repente dices, ok, llevamos 4 horas en una descripción. De un árbol. Avancemos, ¿no? Pero no te queda duda de cómo es. Sí. No, y luego lo tú peor vives es en que, el árbol. Lo peor es que ya te cansó de eso y dices, no, pues ya lo empecé, ahora lo tengo que terminar y luego, no, ahora chingate la secuela y la secuela de la secuela, no. Bueno, ya describimos el árbol. Bueno, al lado hay una casa que... Uy. Descriptivamente yo lo veo como una obra de arte porque sí. Y abrió todo un género, sí. que, vamos a decirlo, que no, ahora nosotros hay cosas que no tenemos que describir tanto porque él ya lo hizo. Porque ya lo hizo. Sí. Ya está en el imaginario colectivo. Exacto, o sea, ya si yo te hablo de que es un elfo que se ve hermoso, entonces dices, es un elfo de Tolkien, no es un elfo de Harry Potter, ¿no? Entonces ya sabes por dónde van los tiros. Dices, si es un okay, elfo ¿no? que se está golpeando solo, dices, es de Harry Potter. Es obvio. Exacto, Denle un calcetín y ya. Y entonces, pero antes, para decirte rápido de ese de cuento que estoy en primera persona, no me querían imprimir el libro por ese cuento. Porque me decían, es que así no se cuenta una historia, tiene que haber un narrador. Y yo decía, todo el objetivo de ese cuento es que todos hablan en primera persona. Es que no hay un narrador. Ese es el chiste, que no hay un narrador, ¿no?
pues fue un pleito y la verdad en ese momento la editorial sí me abrió la puerta a estos en su momento Endira, que me dijeron, no, nosotros sí. Y dije, gracias, ¿no? Lo que sí es que su eslogan era muy vaciado porque era libros para no lectores. Y yo dije, está padre. Entonces Y voltea a ver a Alex. no, así de, no, Oye, ¿sabes yo qué? no soy lector. Su tema es que, dice, no, hay una novela así de este tamaño, ellos no la imprimen. Solamente libros así Chiquitos. Porque un no lector ve una novela y dice, no hay manera de que yo agarre eso. Pero eso está genial para lectores principiantes como Ajá. yo. Sí, así es. Pero- Los niños en general también que apenas están introduciéndose al mundo de la lectura. Exacto. Porque ahorita con YouTube Kids, híjole. Está muy fuerte eso. Sí. Yo puedo decirle a un niño, oye, mira, esto es un libro. Y el niño lo ve como, ¿y dónde lo dibujo? Pero no se hace grande, ¿no? No se hace grande la imagen. No, sí creo que es un poco impresionante, digo, ese cambio. No te puedo decir si es a favor o en contra social, no tengo la más remota idea. El tiempo es el que va a dictar eso. Tiene sus ventajas el acceso inmediato a la información en cualquier momento y sus desventajas, ¿no? Entonces, ¿para qué leer un cuento si me puedo meter a YouTube Kids a buscarlo? Sí. Que mira, te voy a decir algo, yo no me concentro con los libros, o sea, ya sea en YouTube, audiolibros o libros digitales, no me concentro. No, No, no son necesito libros tener digitales. físico. Ah, bueno, eso es mejor. Sí, pero tú no eres un niño. Sí, ya, Bueno, ya, pero te aún delata la puede barba un pasar, poco. güey. O sea, ya cuando quieres saber una información, una historia, nada más dices, buscar tal. Ya, es más, ya ni lo escribes, ya nada más dices, Ujú. el niño que perdió su zapato. Ah, aquí tienes todo lo que encontré acerca del niño que perdió su zapato. Reproducir. Y hay alguien que les explique el libro. O alguien que se los narra. Ni siquiera es un audiolibro, ni siquiera es un... No, luego es bien difícil con los audiolibros, la verdad. Yo cuando, o sea, me ponen así algo de un audiolibro, yo lo escucho y de la nada se empieza a volver ruido de mi alrededor y lo dejo de escuchar. Es bien difícil, o sea, porque es, no sé, no me gusta a mí el audiolibro. Me gusta más como en físico o que me lo expliquen igual con dibujitos y con colores y con manzanas, pero un audiolibro no me gusta. O Son inclusive, complicados. vamos a decirlo, como si fuera un audiolibro, pero que te lo lean en vivo, es súper diferente cómo lo vas asimilando. Pero ¿no? así es pesado también. Yo, ¿sabes? Empecé a escuchar un audiolibro que era La Tabla Esmeralda, narrada, no, de Timon Mas, narrada por... Yo escuché, creo que 15 minutos y después desperté. Ya había voz, tenía una voz tan profunda y era un tema tan pesado que dije, no hay manera de que esto lo pueda leer. Lo pones en la noche así de, es hora de dormir. Es un buen libro, yo lo sé. Es información pesada porque pues es un libro antiguo, etcétera, lo que tú quieras y gustes y mandes. Lo intenté escuchar al menos unas 9 veces. Y las 9 veces amanecí al día siguiente. Cada vez a veces un poquito más, pero no era suficiente. Te juro que no era suficiente. Así como que la parsimonía de cómo te narran las cosas hace que te pierdas en 3 segundos. Cuando es en vivo, es porque los narradores ya están entrenados. Y se dan cuenta cuando están perdiendo la audiencia. Sí. Y pueden activarlos, pueden jugar con ellos, hacer algo. O inclusive te voy a decir la dinámica, porque yo, por ejemplo, la novela se las leía a ellos. Ajá. ¿No? Porque yo dije, si te la doy para leerla, mi hija mayor la agarró pero es un caso de esos sui generis, Ajá. que de Que repente la ves y seguro. dices, oye, para lo que costó el libro, tómatelo con calma, ¿no? Sí. Pero a él y a mi hija más chica, como que sí les cuesta un poquito más agarrar el ritmo de la lectura. Entonces yo decía, yo les leo, así como de cuentos de la noche, yo les leo 1 o 2 capítulos. Entonces yo se los iba narrando, les iba platicando, y como dices, ¿no? Sí vas como haciendo pausas de, ¿sí entendieron esto? ¿No? O sea, ¿sí quedó claro estas palabras o esta situación? No, que sí, O no. hasta les preguntas, así de, Sí. y a ver, ¿a dónde se escondió el troll? Exacto, ¿no? A mí me tocó una vez que dijo, ahí en la leyenda dice, y entonces se montó a un percherón, y yo dije, ¿qué es un percherón? Sí. O sea, Se Ahora, hacía en Google. sobre un closet ahí. ¿qué es un percherón? Yo sí dije, a ver, ¿Dónde tiene un gancho. perchas grandes? ¿Qué es eso? Un Y después perchero vi que grande. era un caballote Ajá. y dije, Yo sí me he montado en uno de esos, es horrible. Son enormes esas cosas, ¿no? O sea, Vas con las piernas así como en split. ajá, pero ahora,
uno de los personajes, por ejemplo, es un hombre lagarto que mide 2 metros y cacho, o sea, es como un Shaquille O'Neal así grandote. Entonces, se tiene que subir un percherón, o sea, Sí. sería ilógico que dijeras, y se monte en un caballo. En un pony. O sea, es más fácil que agarre el caballo y se lo lleve a que se monte, ¿no? Ahora imagínate a Tolkien narrando eso. No, o sea, el caballo hubiera sido 6 capítulos. No, o sea, termina. ¿Entendieron cómo es el árbol? No, me regreso. No, Usualmente, cuando uno lee, está con el diccionario al lado. O sea, en nuestra época, Sí. tendrías que tener el diccionario al lado. no me porque presumas tú. depende de la lectura, es el nivel cultural que necesitas tener. A ver, Alex, ¿qué es un garañón? Un caballo. Lo aprendí en Spirit. Vean, Bueno, para que vean que es de Spirit para acá. es Spirit para calmeros, pero es lo mismo, les garañón, les percherón, empiezas con tipos de Y caballos. entonces casi traía como su de- carcaj y dices, ¿cuál? ¿qué? Ahí ¿Qué? tengo el tuyo. ¿No? Y dices, no, pues el carcaj es donde van las flechas, no sé qué. Ah, no es la bolsita de las flechas, no, tiene un nombre, ¿no? O sea, Pero fíjate que ahí está lo curioso. ¿Ese nombre de dónde es? eso no lo sé, fíjate. Ese no. El Ay, ahí carcaj vamos es a otra. latinoamericano. Ajá. ¿Cómo O sea, se llamaba en Europa? O sea, ahora resulta que no solo debes de tener tu diccionario, sino una enciclopedia al lado para Es que saber de dónde cierto, viene. aquí porque ya está tropicalizado, puedo decir un carcaj, pero pues es el nombre de aquí. Sí. Pero allá en Europa, ¿cómo se llamaba esa cosa? El portaflechas, ¿no? No sé. Es la bolsa de las flechero. flechas. Sí, es eso. Y también creo que hay un nombre muy común, muy usado también, que es en egipcio, el nombre egipcio donde van las flechas. No me acuerdo cómo se llama, pero también es muy específico. Entonces Sí, todo sí, sí. depende de la zona. Gracias a la globalización, ahora todos son carcaj. Pero Y debe ser, pero también es que a veces de lo que no se ve cuando escribes, que a veces tienes que investigar algunas cosas, ¿no? Como que dan por un hecho de que es que como escribe lo sabe. No, no lo sé, ¿no? Más bien me topé con la situación de decir, ¿cómo ¿Qué les es digo esto? dónde está guardado? O sea, no puedo decir que es una bolsita, ¿no? No puedo decir que... Y jala una flecha más de dónde, ¿no? O sea, y a veces te metes en ese tipo de problemas y terminas teniendo un poquito más de cultura, yo diría como a la fuerza, para Sí, poderlo ujú. explicar, ¿no? Y para poder decir, lo haces de una o de otra manera. Acá en la novela hay unos personajes que hablan otro idioma, ¿no? Entonces en su momento yo escribí así de, y entonces le dijo, no me voy a meter en problemas, y se acabó. y se acabó. Pero la verdad fue un proceso tan largo el de la novela, que en su momento dije, si ya me tardé tanto tiempo, ¿Por qué no vamos agarrar a- el diccionario? ¿no? Y ¿sabes qué? Dije, platicando con alguien, me dijo, yo conozco, no sé por qué salió la plática, alguien que sabía náhuatl y maya. Ah, qué chido. Y le dije, oye, ¿me puedes hacer unas traducciones? No es un libro, ¿no? O sea, son 50 frases, 20 frases. Sí, mándamelas. Ahí está. Perfecto. ¿No? Y entonces ya las leí y dije, ¿sabes qué? Me gusta fonéticamente más cómo suena en náhuatl. Y entonces el idioma de mis draconianos es náhuatl en el libro. Ay, qué chido. Entonces, cuando ellos hablan, entre ellos, hablan en náhuatl. Entonces yo le decía, oye, pero pelean contra un titán. Y él dice, no, es que nos enfrentamos al titán. Pues en griego. Y entonces, pero si están hablando en náhuatl, entonces este cuate me dijo, oye, a ver, la palabra titán no existe en náhuatl, pero existe ser sagrado, que sería como lo más cercano. Entonces, dentro de sus traducciones, además me ayudó a decir, pues esto no existe, pero se le podía dar de esta manera. Y dije, pues perfecto, ¿no? Entonces lo vas acomodando y dices, oye, es un pedacito más, ¿no? Y sí está muy, yo digo, como diálogos de Chewbacca, casi casi de, aunque no lo leas, te lo da a entender el diálogo, ¿Sabes ¿no? qué dice? Claro. Sí. Chewie dice que. Ajá, o te lo da a entender de cierta manera, pero dije, es un detalle padre, que además todo está tropicalizado en esa parte como que las pirámides y no sé qué, dije, pues que hablen en náhuatl, ¿por qué no? ¿No? Y entonces se vuelve como algo ya muy propio ya de ahora de nuestra fantasía, Sí, porque poner entonces diferente sus personajes, si hablan en draconiano, hay que hablar en náhuatl. También está el de los enanos, ¿no? Pusimos griegos. Ajá, le pusimos que los Sí. enanos hablan griego, ¿no? Y tienen- quiero hacer que los elfos tengan igual, pero que sea francés, en vez de... Lo estás diciendo porque son así, como... O sea, sí, sí, sí. Sí, tiene sentido. Que hablen en yuca fresa. No, y que además, por lo que hemos hecho en la fantasía, hay como distintas razas de elfos, ¿no? Están los oscuros y están... Ujú. Y para su novela él hizo unos que son como nocturnos, Sí, que son como más bien azulitos, y la luna les da ciertas habilidades y algunas Yo cosas. sé que Entonces, ciertas tonalidades.
Pues No hubo racismo, solo lo el que sí le villano. puso, que es muy vaciado, no sé si ya llegaste ahí, pero es que siempre hablan de que esos elfos a los 15 años tienen un cambio radical, Ok. ¿no? Y es que como que no pasan por la pubertad. Maduran de golpe. Eres un niño, ¡pum! Sí. no, eres un niño y después cuando cumples 15, mágicamente ya tienes un cuerpo de adulto. Amaneces y dices, ¡no! Amaneces y ya Amaneces y te trona dices- la rodilla, ya tienes barba, pero Te despiertas mentalmente, porque la rodilla te dijo pero que iba a mentalmente llover. sigues teniendo 15 años, ¿no? Hasta tu madurez mental. Ajá. Ah, Entonces, sí, inclusive al súper principio en el libro... De hecho, dicen al No. principio del libro, dice mi mamá que hay elfos muy sabios de 50 y no sé cuántos años. Y después hay otros de 200 que no saben. que siguen siendo adolescentes, ¿no? Siguen Porque, siendo adolescentes. porque si tienes un cuerpo de adulto y tienes 200 años y güey, sigues teniendo 15, Eres ¿no? Y no O sea, maduraste. o sea, jamás maduraste. Qué chido. Entonces, sí, y es una parte que más adelante en la novela, cuando llegues, hasta los que están alrededor como que se lo festejan de, ya se hizo adulto, ¿no? Entonces es esa parte de repente dentro de lo fantasioso, caer en una realidad en la que hay niños que a los 15 ya los tienen que golpeó ser tanto adultos, la sí. vida que ya son adultos. Así como Alex se ve. Desarrollo de personaje. Sí, yo ya le tiraba más al otro. Alex fue de, hoy soy joven, ya no. Sí, desayunó cereal y cenó riopan, ¿no? Así se fue. Fíjate que me quedé pensando ahorita que dijiste lo de Carcac. Dije, y en El Señor de los Anillos, ¿cómo lo mencionan? No me acuerdo. Yo tampoco. Y lo deben de mencionar. Y bueno, y si Estoy lo mencionan, casi seguro agárrate que por no. 2 capítulos. ¿Tú crees que nunca? Sí, no. No recuerdo ninguna frase que diga, y Legolas sacó de su carcaj. Tomó una flecha? Tomo una... Ah, se Sí. quitaron de problemas con tomó una flecha. No me voy a meter en problemas. Y ya. O a lo mejor es que también es como natural. Pero bueno, siguiendo en el avance importante. ¿Y de dónde nace la inspiración? ¿En personajes? Digamos que en cosmovisión, en mundo. ¿De dónde crean ese mundo? Originalmente, vamos a decirlo todo, el punto de partida es la novela. Ujú. Sale de que yo soy Dungeon Master de Calabozos y Dragones. Ok. Y entonces la novela es la primera aventura que yo llevé como Dungeon Master. Entonces, básicamente el lore que usas es el lore Dungeons and Dragons. Más o menos porque desde un inicio como que yo lo hice muy propio y entonces hay monstruos que son prehispánicos, pero está el dios Titrón y hay dioses que son imaginados nuevos, ¿no? Y hay vampiros. Entonces realmente es como toda una mezcla porque ahí tiene ninjas y yo de repente les digo, si yo te digo todo lo que te la novela, dices, eso no funciona, ¿no? Ahí dice los Soccer Punch. ¿No? Hiciste un Exacto. Fortnite. Exacto, así le echaste todo al licuador. Pero al final, pues como era una campaña de Calabozos y Dragones, todo funcionaba bajo un estándar. Y yo lo que le dije en su momento a mis amigos, a los que jugaron, fue el de, haz tu personaje como quieras. Solamente a la media sesión, no me digas, ¿puedo hacer esto? No sé, es tu personaje. Tú hazlo. O sea, si me dices que lo puede hacer, lo puede hacer. Y si no lo puede hacer, no lo puede hacer. ¿Qué Y le entonces quieres yo- poner? Sí. Exacto. Sí. ¿Sabes qué me dio Oye, pero sí. la oportunidad de enfocarme en el mundo, Claro. en la historia y no estarte cuidando con que es que tu personaje sí puede o no puede? Tira el dado a ver si puedo o no. Ya, se acabó. Exacto, así de muy fácil. No sabemos cómo, tírate un porcentaje y ya. Y entonces yo fui hice lo armando mismo. como mi mundo de fantasía y entonces todos los que juegan en mis mesas de rol jugamos en ese set, en ese mundo y entonces tengo cuentos chiquitos de gente que es que yo ya jugué y oye, yo fui a esa ciudad, ¿no? Y yo ya estuve ahí. Entonces es muy padre cuando inclusive entre jugadores platican que no se conocen y entonces tú ya fuiste a tal lado, ¿no? Ya visitaste tal ciudad. O tú tienes las monedas de oro. Si es que yo tengo 3 y tú tienes 2 y él necesita las otras 7, ¿no? Y entonces es vaciado porque además haces una interacción aparte. Pero Sí, así, claro. ¿de dónde salió? Pues fue de jugar Calabozos y Dragones. Creaste un universo a partir de tu conocimiento mixto entre Calabozos y Dragones y todo lo demás. Exacto, y Y le ya echaste sabes un lo poco que- de todo. videojuegos y de todo. Entonces yo decía, "Ay, ¿por qué no se puede mezclar, no? O sea, Ujú. ¿cuál es el problema de que haya un ninja o un pirata o un... Fíjate que yo hice algo muy similar en la primera campaña que yo jugué. Fuimos 3 masters simultáneos. O sea, estuvo muy chistoso Estuvo- porque fue así estuvo de, a raro. ver, cada quien escoja un dios de la mitología que es el pez su gana. Tú vas a ser ese dios. Y cada sesión
cambiábamos de máster. No. Pero tenía que actuar como ese dios. Como Entonces ese. era una sesión Ujú. desde el dios de la guerra, otra sesión desde el dios de la muerte, otra sesión desde, no me acuerdo cuál era el otro dios, creo que era Júpiter, no, algo así. Entonces desde cada perspectiva iban cambiando las pruebas de los jugadores. Entonces, si usábamos un sistema Dungeons and Dragons, guiño guiño, pero con Le metías deidades lo que tuyo adaptábamos. propio. Sí, le metíamos lo ¿Sabes qué? propio. Yo luego hago TikToks y eso también de Calabozos y Dragones, no hago tantos como quisiera, pero siempre les recalco mucho, en los mismos libros dice que no necesitas los libros para Sí. jugar, ¿no? Solo Y te los dicen- dados. Dice, dados, imaginación y dele. Ajá, y a veces yo les diría, yo llegué a jugar por correo, o sea, ni siquiera tirábamos dados. Yo planteaba la situación, se las mandaba por correo, me contestaban como se les diera la gana, y yo decía, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, esto va aquí, y yo contestaba de regreso con la narración. Oye, Chido. si te salió bien, si te salió mal. Y los mismos jugadores decían, aquí me tropiezo, güey. O sea, sí, Sí, claro. me caigo, claro. me pasa esto, ¿no? Y entonces, cuando los jugadores también entienden que no es ese pleito entre yo, el máster, y ustedes, jugadores, sino vamos a narrar una historia, ¿no? Vamos a hacerlo coherente, funciona mucho mejor, ¿no? Y ellos mismos te ayudan a decir, yo creo que aquí, yo no entiendo qué es lo que pasa, pues ni me expliques. Ah, ok. ¿No? Y es una manera muy bonita de ir construyendo un mundo y de ir haciendo tu propia versión de la fantasía y Sí, de ir claro. poniendo tus reglas, ¿no? Pero ahí hay vampiros, ¿no? La regla de mis vampiros de fantasía es que no pueden atentar contra su vida. No tienen esa cualidad de decir, estoy cansado y poéticamente salir al sol. No pueden. Es O sea, como lo dicen las leyendas irlandesas, es su guise, su prohibición. Exacto, ¿no? Entonces hay, en la novela hay una parte en la que tienen a un vampiro atrapado ahora sí que en unos muros como de luz solar. Y le dicen, ¿no? Y te lo explican ahí, te dicen, ¿y qué? Si estás tan harta de ser mi trofeo, ¿por qué no atentas contra tu vida? ¿No? Y ahí te lo explican, ¿no? Y él mismo dice, porque no pueden, ¿verdad? O sea, pero le da como un giro, ¿no? Dice, son tan vanidosos y tan no sé qué, que jamás piensan que podrían atentar contra su vida o estar hartos y asqueados del mundo. Y ahí- Qué fuerte prohibición. Qué ¿no? fuerte. Es que, mira, mi pregunta va por esto, ¿no? Por ejemplo, tú lees, vamos a volver a poner El Señor de los Anillos, y es muy notorio el lore que trae y de dónde viene, ¿no? Viene de una Inglaterra llena de toda la cultura que él está proyectando ahí. Y igual si lees, vamos a poner otro ejemplo que no sea El Señor de los Anillos. Juego de Tronos. Juego de Tronos yo creo que carga mucho también el lore de... Bueno, no, por ejemplo, yo creo que Witcher carga mucho también ese tipo de lore que viene como del Señor de los Anillos, porque él marcó todo un camino que muchos Sí. retomaron, ¿no? Elfos son elfos en todos lados. Pero de acuerdo a la zona en la que vas viendo a las personas y lo que ellos han aprendido, es como se va formando sus propios lores y sus propios mundos de fantasía, ¿no? Y a veces cómo se van rompiendo, ¿no? Porque un día platicaba con unos amigos del estereotipo es que los orcos siempre son malos, ¿no? Y los vampiros siempre son malos y como que no importan tus acciones, sino que casi como ya naciste ahí, Como eres entonces, monstruo, eres monstruo. eres monstruo, ¿no? Sí. Entonces también es un poquito jugar con pues, decirlo, con ese concepto. Y por ejemplo, uno de los regentes de la ciudad principal donde empieza es un vampiro. Y dices, oye, ¿y es una perita en dulce? No, o sea, la ciudad no tiene ni siquiera milicia. Solamente está el vampiro, Ya con él. ¿no? Y la ciudad, o sea, los techos tienen perlas y las chapas tienen oro. Y es una ciudad de super lujo y nadie se preocupa por la comida porque además hay árboles frutales. Y dices, oye, es un paraíso. Sí, vagabundo, asesino, ladrón que llega a la ciudad, curiosamente no amanece. Eso está perfecto, ¿no? O sea, Entonces dices, oye, pues está bien padre. Pues sí, o sea, no deja de ser un vampiro que necesita alimentarse, Pero supo cómo. pero... Y además va a ser porque... Y está a las órdenes del rey. Y el rey Es dice, Batman. güey, es la Es joya. Batman. O sea, Batman sí funciona. De hecho, uno de tus personajes, ¿no? Que le querían poner Arkham. No, sí. Bueno, uno de los jugadores, cuando jugamos, le puso Arkham, haciendo referencia a Batman, ¿no? Y luego me dijo, no, pero no vaya a ser que te vuelvas súper famoso y te metas en problemas de Sí. derechos de autor. Ujú. Dije, sí, no, entonces ya para la novela se llama Artan. Vamos a cambiarle ahí un poquito. Un ligero cambio. Un ligero cambio. ¿Qué otra cosa? Pues mira, ¿Y tú? ¿De dónde sacaste la inspiración? Muy bueno. es lo que iba a preguntar. Si es Aquí el mismo vienen- universo.
un montón de menciones. A ver, uno de mis personajes, a ver, empecemos por Nepturna, ¿no? Nepturna está inspirada en muchas... Pero Neptuno es el principal. Ajá, es, el es principal, el protagonista, el ¿no? prota. Está inspirada en todas las mujeres que están en mi círculo social, ¿no? En mi mamá, en mi abuela, en mi otra abuela, en mi amiga, en mi mejor amiga, en todos esos tiene una parte de cada una de ellas, ajá. Por ejemplo, está la ingenuidad de una de mis mejores amigas, tiene el carácter de una de mis amigas, y le traté de poner como la tontez con la que suele hablar con diferente gente mi abuelita. Y pues al final así quedó Nepturna, ¿no? O sea, vamos, es una combinación de mucha gente. Por ejemplo, Kuirán es el único que, bueno, no, hay tres. Solo está inspirado en, no es cierto, Kuirán no, es de dos personas. Entre yo y un amigo que se llama Odai, estuvimos creando al personaje y quedó muy bien, quedó con el egocentrismo de Odai, pero bueno, ahí está, ¿no? Ese es un, Es draconiano. es un Kuirán. draconiano, pero a diferencia de otros, tiene alas. Tiene alas. Son de los poquitos que tienen alas. Normalmente los draconianos siempre tienen cola y decidimos que no cola y mejor alas. También está Zairos, y Zairos solo lo creó una persona, y esa es uno de mis amigos. Y él primero quería un caballero, después decidió que no, que un mago, y ya después me dijo que era un mago, no de esos que estaban en una torre y decían Hocus Pocus, no, era un mago muy estilo Harry Potter, de los que, pum, y se teletransportan. Y al final me gustó mucho el mago y le voy a agregar unas cosas de algún personaje que ahí tengo con mucho favoritismo y a ver cómo queda, ¿no? También está el Entari, es la que más tiene cosas de distintas personas. Por ejemplo, su apariencia está basada en una amiga que se llama Shanti. Me inspiré demasiado en ella. También su carácter y su forma de ser me inspiré de una amiga también que se llama Ariadna. También tiene su humor, y lo que le pienso poner para las siguientes es de una amiga que, bueno, no es de aquí de México, pero es por hasta allá de Estados Unidos. Hasta allá no está tan lejos. Hasta allá, hasta allá. China, dije, ay, no, sí está No, lejos. imagínate ponerle la personalidad de alguien chino, no, bueno, no. Pero pues sí, por allá, por allá, ¿no? Y la verdad le quiero poner así como a distintos personajes ciertas como mixeos de alguno de mis amigos o, ¿sabes? De mi Pero la círculo inspiración social. basada en personas. Ajá, en personas, para que no tenga yo algo de fuera de personajes y no me basaría en, a ver, ¿qué haría este güey? Pero en razas. En razas. O sea, la cosmovisión de qué te inspiras dentro de cómo creas tu mundo. O sea, me queda claro que las personalidades las mixeas de la gente que conoces. Y está padre. Sí. Pero las razas. Las razas, ¿cómo las decides? El mundo es el mismo que el de él. Okay. Pero. Mira, antes te voy a interrumpir. Originalmente, él estaba escribiendo un libro como en el espacio. Okay. Entonces él traía un rollo más cósmico y entre planetas. No, era una idea de Star Wars. Ponle tú un Star Wars y un D&D. Era eso. ¿Qué pasaría? Era básicamente eso. O sea, era prácticamente de que llegaba el TIE Fighter y se lo comió un dragón. Pum. Ahí a ver, Chewbacca, tira mi iniciativa. Básicamente. A ver, mi buen Chewie. Traía un rollo así súper cósmico entre planetas y todo. Pero la historia que me platicaba, yo decía, me empezó a gustar. Yo como que le daba así de, vele haciendo. Y eventualmente le dije, si le haces estos y estos cambios, lo pegamos con mi mundo de fantasía. Pero entonces hay cosas de las que ya no puedes ir en el espacio, ¿no? Si quieres son islas o es un continente, o sea, como que aterriza tu idea que tienes toda tu narrativa y tráetela para acá. Entonces, al final algunas de las razas son muy parecidas a las de la novela. Y aparte creó, por ejemplo, el draconiano con alas, pues yo jamás lo había contemplado así. Me dijo, oye, pero pues le podemos adaptar. O oye, es que este tipo de elfo no sale en tu novela, pero lo puedo poner acá. Pues ponlo, es otra parte del continente. O sea, está pasando en el mismo mundo, pero es cuenta que esto pasa en el continente norte y este libro pasa en el sur. Hasta pusimos un mapita. En este sí trae... se los voy a enseñar aquí así rápido. Siempre pueden hacer un salto como Warhammer.
Ya ves que existe Mira. Warhammer medieval. Ajá, el fantasy y luego después 40,000, en ¿no? 40,000. Sí, yo creo que es básico. Cuando empiezas a escribir un libro así de fantasía, sí o Un sí, mapa. debes Ujú. tener un... Es Y que de hecho- ese miras así como la puñalada porque Ajá. jamás le hice un ¿Quieres mapa. ver? Sí, Bueno, no, tú yo lo tienes, ¿no? Ah, Él lo ya tiene, tengo. ¿no? Él lo Sí. tiene, ¿no? Jamás le hice un mapa a este y No sé si y aquí me ha se va a dicho alcanzar mucha a ver. gente, es que me hubiera gustado citarme en un mapa. Yo así de, dije, no se lo puse. Y Se para me el de él fue olvidó. así el de, Y de hecho, hay que ponerlo. el mapa lo empezamos a hacer en Worldbox y ya después en uno más como Más pro. más pro, más especializado en cosas medievales. Pues sí. Y Bueno, el primer mapa ya sabes, ¿no? Es Sí. en una hoja y yo creo que está pasando aquí, esto está pasando aquí. Y antes era una isla redonda y después acabó siendo una isla toda bien rara, como en espiral, en una S o una cosa así muy, muy rara. Primero un circulito y ya después fue formando forma de víbora. Cuando yo creo que, bueno, eso también lo vemos, o sea, malditas referencias del Señor de los Anillos. Cuando lees igual los libros del Señor de los Anillos, es así como de, el libro así, y como una tercera parte de partes de referencias, ¿no? Que si el árbol genealógico de los de estos, y el árbol genealógico de acá, y el mapa de aquí, y el mapa de allá, y aquí vienen las 20,000 canciones escritas. Fíjate que uno de mis hermanos me dijo, cuando tengo que yo puse lo del náhuatl y eso, yo lo había dejado en náhuatl y al final, para que tuvieras un glosario y como que fueras a buscar las frases. Y él me dijo, mira, seamos realistas. Si yo lo voy leyendo y no necesito tal cual la traducción y con el contexto me queda claro, no lo voy a ir a buscar. Sí, claro. Ujú. Me dice, no lo voy a ir a buscar. Me dice, yo te recomiendo que le pongas la frase y ahí mismo le pongas o al pie de la A pie de página página. le pongas qué es lo que están diciendo. A pie de página que no diga ver referencia. Tal. Exacto. Sí se ve, Mira la página 34. ¡Ay, la fregada! Y entonces le cambié justo porque él me comentaba, es que hay quienes sí lo hacen, dice, pero la gran mayoría lo va a leer y va a decir, supongamos que lo entendí, y va a seguir leyendo. ¿No te Creo que dijo pasa esto. Ajá, Sí. creo que hay dijo libros, esto. que hay libros que empiezas a leer y empiezan a decir nombres y de repente es de, ¿cuál era? ¿Quién era cuál? No, pues Sí, los de es Juego que de regresar. Tronos Ah, te empiezan a este cuál? soltar y soltar y soltar nombres y de repente ya tienes tu hojita a un lado, ¿no? Sí. Es que con este y este con este. pareces maestro aprendiéndote nombres de todo mundo. Yo creo que puede que eso sea algo importante de la literatura que debería ser moderna actualmente. El que no pierdas el rastreo de dónde estás y con ¿De quién qué estás personaje es quién? Sí. Sí, eso yo creo que es como de lo más pesado luego que hay para lecturas. Y sabes que la personalidad o cuando hablan entre ellos, de repente dices, híjole, estamos hablando los cuatro y empezar o terminar diciendo, Alex dijo, Sebastián contesta, Ujú. Val responde, ¿no? Llega el momento en el que dices, ay, necesito buscar una manera de adecuarlo. Y entonces me dijeron, ¿has visto que en Star Wars el único que insulta a Tripio es Han Solo? Y entonces dice, es algo muy marcado. Entonces, si tú haces un diálogo en el que alguien le dice algo a Tripio, es Han Solo. Ya está, ¿no? Y dice, si tú logras que tus personajes de cierta manera hagan algo así, Tengan algo Un distintivo. vínculo. tengan un Ajá. distintivo, vas a saber, ¿no? Entonces, la verdad yo sí me lo copié y entonces hay uno de los personajes que solamente le dice al hombre lagarto reptil. Entonces cuando dice, a ver, cállate reptil, dices, ya sé quién le está Ujú. diciendo, ¿no? Claro, sí. ¿No? Sí, Y sí. entonces ya vas amarrando ese tipo de cositas de decir, tal, o yo les decía, el hombre lagarto, decía, no quiero que se sé, porque mucha gente me lo leía y decía, sí, porque aquí dice, y yo, no, o sea, no es una víbora, es un lagarto, es un caimán, ¿no? O sea, Solo le va a hablar y va a ser, y entonces... yo dije, ¿cómo le hago? Él todo habla con K, todo está escrito con K. Porque no Como, puede. como haciendo referencia labios. a que tiene mandíbula, no tiene no boca, labios ¿no? para- O sea, tiene una mandíbula más pronunciada y entonces como que las Ks están más marcadas. Entonces ya cuando otra gente lo vuelve a leer me dice, entonces no se sea, y yo, no. Caquea. Parece que El caquea. tiene una cacofonía, ¿no? El personaje. Porque más adelante sí hay unos hombres serpiente que sí se sean, ¿no? Yo decía, pues, son distintos. Pero buscar esa parte sí tiene. Pues, Identificación. ¿qué le pusiste a Nepturna? Cuéntales a la protagonista cuando dice Ah, Duncan. sí. Como es un estilo de Rapunzel, hicimos que no supiera como que muchas cosas. Y entonces, en vez de pronunciar cosas como
la gente normal las pronunciaría, dice caspillo, ¿no? Entonces, todos los demás se sacan de onda porque, a ver, ¿qué es un caspillo? Es un Sí, claro. castillo, ¿no? Y entonces la empiezan a corregir y entonces empieza a dar cuenta que su mundo de casa no es lo mismo que el mundo exterior. Como cuando me habla Mari. Como cuando vas a Yucatán. Cuando me habla Mari me dice cualquier frase que no es. Se me queda viendo y me dice, ¿aquí no dicen eso? Yo digo, Así de, no. no. ¿Qué me Le dijo traes el una otro día? barbacoa y le dices, oye, ¿qué es esto? Pues, barbacoa. No, no es cierto. No, espérate, ¿qué palabra me dijo? Bueno, primero las cachoritas. Me dice, ay, una cachorita. Y yo, ¿una qué? Una cachorita. La tuya, por si acaso. ¿Qué es una cachorita? Dice, ¿aquí no se dicen cachoritas? No, se llaman lagartijas. Ah, no, bueno, no, jamás. Así. Yo le hubiera traído un vaso. Ajá, una taza. yo me imagino algo de comer y una cachorita. Una cachorita. Sí, o sea, sí ha sido también un tema, bueno, pues es obviamente por regiones, ¿no? Exacto. Es complicado. Así igual cuando conocí a mi suegro y empezó a hablar fue como de, wow, me estuve yo preparando todo este año, me estuve preparando para poderle entender. ¡Cachorita! Yo de mi hermano se acaba de ir a Mérida y él nos dice, ¿no? Que allí es mucho de, pásame el negociante. Así el negociante. Así de, te lo paso. Y que no es como aquí cuando decimos, pásame eso, ¿no? O sea, El de este que está en el Ah, S el de de la este que- que era el ese. no, pásame aquel que está ahí encima, ¿no? Y, pásame el negociante que está allá. Pero como dices, son de esas tropicalizaciones, de esas regiones. Y a veces es importante meterlo en la literatura, Sí, claro. meterlo. O inclusive... Porque es del día a día, aparte. Es el día a día. Y sabes que también poner cosas, por ejemplo, de la comida, te hacen a veces como ubicarte en uno o en otro lugar, ¿no? Es decir, es que aquí están comiendo cordero y no sé qué, dices, ok. Oye, pero acá están comiendo con pan pita y con otro. Entonces ya vas diciendo, o sea, las regiones también tienen Ujú. sus estilos de Sí, lo hace comida. muchísimo más completo y Exacto. más vivo. Exacto, lo hacen que no se vea como el set, ¿no? Ajá. Así de, y aquí que, o en Estados Unidos, aquí hasta el alienígena habla inglés, ¿no? O sea, y todos comemos lo mismo, ¿no? Entonces, no, oye, por regiones hablan cosas diferentes. Sí, Este- esa tropicalización luego en tanto la literatura y la cinematografía es carente a veces, ¿no? Es como de, ¿qué? ¿No salen de Estados Unidos? ¿O no salen de China? No salen de la misma cuadra, no Ajá, conoces, ajá. y entonces nosotros hemos intentado un poquito meter detallitos por ejemplo, acá en la novela, si bien el pueblo en el que empiezan es como súper medieval y entonces, pero comen pan pita y dices, oye, pues como que el pan árabe no suena muy medieval, ¿no? Sí. Pero es el pan que hacen ahí. Pero en mi mundo sí. Ajá, pero en y en esa ciudad fuman Es- en narguiles, ¿no? Y entonces, ¿qué es la pipa, ¿no? Y entonces, pues ponen las pipas para que fumen, pero toman cerveza y pues, también hay vino. Entonces, de repente dices, oye, pero hay un montón de cosas. Y dices, pues es que el mundo es así. Dices que me No. basé. Así me Me basé reclaman mis en compañeros. Fuente Tatooine. Así me reclaman mis compañeros. Me dicen, oye, es que esto no hace sentido. Y a ver, es mi historia. Y yo decía, si en mi historia que hay una bomba nuclear, ¿a ti ¿qué te Es mi importa? universo, sí, porque también cada vez hay más series, por ejemplo, así de ataque nuclear, de no sé qué, y tú, ataque nuclear, pues si es medieval el pedo. Ajá, sí, ¿en qué momento? O ¿En sea, qué no, momento Descubrieron descubrieron el la fusión? o sea, sí, pero la estufa es de carbón, ¿no? Y de repente... Así como de, ¿qué puedes hacer como así? Pues, y ya. A ver, güey. Pero pues sí, yo creo que es lo rico, ¿no? Antes la literatura era más rígida. Iba a decir más seria, pero no, más rígida. Entonces sí tienes que tener una fuente, tienes que tener una base y tienes que tener un orden. Yo creo que afortunadamente se ha ido como también abriendo por tanta saturación de lo mismo. Pues ya invéntale, ya hazle algo que sea rico, algo que te sumerja. Algo más original. Y sabes que lo que comentabas al principio, ¿qué pasa con los independientes? ¿No? Si tú eres el que controla como editorial cómo debe de ser, pues todo va a salir en tu Todo va a ser molde, igual, exacto. ¿no? Todo va a salir por ahí y no puedes usar esta palabra, no puedes usar esta otra. Necesitas un narrador. Necesitas a fuerzas ese narrador porque si no tu cuento no camina. Sí. Y dices, oye, la historia está buena, pero el objetivo del cuento y lo rico es que cada quien ves el punto de vista de cada uno, ¿no? Y entonces dices, pues me tengo que aventar yo y gracias a, como hemos ido avanzando, pues oye esa ventana. Porque si no, yo creo que seguiríamos con ese esquema tan
tan rígido o tan complicado de repente de encontrar alguna lectura diferente. Yo quiero ver cholos en fantasía. Pues ya existe la película de Cholos contra vampiros. Bueno, sí es cierto. Bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa para seguir continuando con estos temas tan ricos. Y regresamos. ¿Eres fan del anime? Sí, así es. ¡Claro que sí! Accede a más de 900 horas de contenido, con el mejor doblaje en español. ¡Impresionante! ¡Qué elegancia la de Francia! Planes accesibles desde 40 pesos. Con ese dinero que ahorro compraré 5 gachapones. Suscríbete ahora para ver todo nuestro catálogo. ¡Cuenten conmigo! ¡Anime Negai! ¡Ya! Y estamos de regreso después de esta pequeña pausa de comercial. Entonces, estamos platicando... ¿De qué estamos platicando? Del universo de Chewbacca. No. Del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos que y cómo influyó para crear Star Wars. No, ¿qué? ¿Cómo? Star Wars, los Stormtroopers son elfos, no. Orcos. Orcos. Porque son malos. Sí. Solo porque son malos. Sí, nada más. Pues de hecho, fíjate que yo creo que Warcraft, el mundo de Warcraft cambió un poco también esa visión. Te fijas, la mitad de los orcos son buenos y la mitad son malos. Sí. Así como la mitad de humanos son buenos y la mitad malos. Y fíjate que es algo que ha pasado mucho, que ahora es más por las acciones que haces que por la condición, vamos a decirlo, como naces, ¿no? Claro. Entonces, yo sí me he echado mis 2 o 3 rounds porque de repente digo, oye, pero pues si yo como escritor quiero hacer una raza que sea mala por ser mala, ¿qué, no? O sea, no me limites. Es No, genéticamente dice- es mala. No, y hay quien dice, bueno, sí, pero por otro lado, Los es como el seres estereotipo de, ahora sí que, como es negro es malo, ¿no? Y dices, oye, no, dice, es que antes así estaba, ¿no? Y de hecho parte de lo de Tolkien así es, ¿no? Sí, creo que Estos hace son referencia. estos son estos, y por eso está tan Por marcado. algo son los elfos oscuros. Especificando seguro. oscuros. En el universo de Tolkien no hay elfos oscuros. Solo hay elfos. Solo hay elfos. Sí. Ajá, y fíjate, y como dices, Perdón, nunca supe nada del Señor de los Anillos. ¿cómo suelen ser las cosas? Que, por ejemplo, Calabozos y Dragones, cuando comienza, eran elfos. Hoy tú eres un elfo guerrero, un elfo mago. Antes era elfo. ¿Y Sí. qué es el elfo? Ya viene así como por default, Cosas bien de elfo. armado, cosas de elfo. Y los primeros elfos oscuros eran negros. ¿Por qué? Porque son oscuros. Y eran Ay, malos. Porque sí. son oscuros. Ajá, Ujú, porque son y oscuros. eran malos, no eran los El drow. decir oscuro era el tono de piel, no necesariamente. Sí, en un principio sí, así era. sí, sí, Así sí. era. Sí, y de hecho, por ejemplo, en las novelas ahora, Nepturna es más como de un tono azulado, oscuro, y acá hay una Moradoso. elfa que es como morado, más del estilo de Warcraft, Claro. ¿no? De que y Sí. dices, oye, y hay elfos como más blancos y otros, dices, sí, o sea, hay como, pero ya dices, ahora, si es bueno o malo, ya no tiene nada que ver con el Con su color, raza. o con la raza, o con, ¿no? Oye, ¿ya hay vampiro bueno y vampiro malo? Sí, Es que si no me funciona. ¿no? No, bueno, yo creo que también conlleva a la conciencia social actual, ¿no? Tiene mucho que ver. Y es como yo leí un ejemplo que decía, ¿el león es malo? ¿Porque asesina? Pues el león es león. O sea, El león es Es león. león. La leona es la que más mata. O sea, si le preguntas a la cebra, va a decir que sí. Pero si le preguntas al león, va a decir, no, pues hay que llevar la comida a la casa. Si no, ¿qué trae? Sí. Sí, una chamba. Entonces es un poco complicado luego el determinar un poco eso, porque pues los animales no tienen un sistema moral, lo tenemos nosotros. Y al final del día la moral la escribimos también nosotros. y se vuelve a veces el tema de qué lado de la trinchera estás y yo te voy a decir quién es el enemigo, Sí, ¿no? Y quién es el malo, ¿no? justamente. Pues porque los de esta trinchera, los malos están en aquella, ¿no? Y dices, y fíjate que ahí alguna vez hicimos el ejercicio jugando Calabozos y Dragones, en que hicimos toda una narrativa con paladines, que se supone que son los virtuosos y no sé qué, y al final de la aventura te dabas cuenta que estabas en el bando equivocado. Nosotros somos los malos. ¿No? Exacto, así de, ¿cómo? O sea, yo soy el malo. Y decíamos, sí, o sea, finalmente tú estabas viendo un pedacito así del mundo, pero ya al final que lo viste completo, te diste cuenta que tú estabas del lado Del otro incorrecto de la De historia. hecho, ¿no? justamente tuve una discusión acerca de paladines hace 3 días, de lo cercano que es el paladín a ser evil o good. O sea, puede ser bueno o malo, porque tiene una raya así de diferencia entre si lo hizo bien o lo hizo mal. Su justificación es moral y religiosa. Ujú. Punto. Y dices, y de la moral religiosa de
quién, desde Ajá. el punto de vista O de... sea, Sí. los cruzados seguro todos entran en categoría paladín. Sí, Sí. Así de fácil. sí, ahí está, ¿no? Así dices que cumplen, pero... Al 100%, todos son paladines. Todos. Lo hicieron bien, lo hicieron mal, quién sabe, pero son paladines. Al final del día son paladines, ¿no? Es una de las, como de las clases más difíciles, yo creo que puedas jugar. Sí. Y inclusive decir, o de leer o de escribir, porque pues tienes que ser Es muy marcado. muy preciso, muy Sí. marcado. O inclusive, acá en la novela de Sebastián, hay una parte en la que hay dos enanos que están trabajando, vamos a decirlo así, como para el rey malo, pero ellos son enviados de su reino a que los ayuden. Están haciendo Y su entonces, chamba. Nos dicen, ajá, oye, pues yo soy un exactamente. herrero, yo soy un soldado y me están diciendo que voy a ayudarte a ti, pues voy y te ayudo. Güey, yo estoy limpiando el Star Destroyer, no me mates. ¿No? O sea, pero entonces, digo, conforme va pasando la historia, a lo mejor cambian de bando, pero vas viendo como que dices, oye, pues yo estoy en este ejército no por malo, o sea, a mí me enviaron a apoyar a las tropas y es lo que estoy Es haciendo, mi ¿no? chamba. A mí me Es dijeron, mi ve chamba. para allá y Y ya llegarás a esa parte porque la protagonista tiene un dilema moral bien fuerte porque les empieza a agarrar cariño. Y dice, entonces, ¿cómo le puedo tener cariño Al a los enemigo, güeyes que fueron a destruir mi pueblo? Bueno, o sea, no fueron ellos, pero están con ellos. como el Ujú. capítulo histórico en la Guerra Mundial donde la Navidad la festejaron juntos ambos bandos, ¿no? Creo que eran, Ujú. no sé si eran ingleses y Y alemanes. hicieron uno de fútbol, no me acuerdo. Algo así, Ajá, ¿no? y los tuvieron que reemplazar Sí, sí. porque ya no peleaban, porque ya eran amigos. Y me decía, ya no nos sirven, cámbialo. Así de, Sí. ya vieron que el pleito no es, el pleito no es entre ellos, ¿no? Es entre los otros. Es que híjole, no sé si es racial, pero por nación, el pleito que puedan cargar las naciones se pasa a la gente. Porque, no sé, a mí me tocó una experiencia un poco complicada en un torneo internacional al que fuimos. Y estaban los serbios y los croatas como equipos nacionales. Y platicando en la noche en una fogata con uno de los serbios, expresó su odio a los croatas por la guerra. Y era un odio irracional realmente, porque su familia sufrió los estragos de la guerra. Y sufrió estragos literalmente desde que mi familia murió en uno de los bombardeos de ellos. Y yo los odio. Y si yo tengo la oportunidad, los voy a matar. Como lo que pasó ahí en WandaVision, creo que fue, ¿no? Que sale el misil de Tony Stark. Ajá. Y entonces ella se enoja porque fue Tony el que mandó el misil, aunque no fue Tony. Ahí decía Tony Stark y se empujó. Agarras odio, Ajá. un odio, voy a decir racial, pero no es raza, pero es hacia una nación que sus dirigentes atentaron contra la tuya y te Xenofóbico. afectaron directamente. Ándale, ¿Eh? Xenofóbico. Xenofóbico, exactamente. Y eso lo pasas porque vamos a seguir a nuestros líderes y pasas ese odio a través de los líderes y de los Ujú. actos de la gente que sigue a los otros líderes. Y a lo mejor la gente no tiene nada que ver. Y que a veces no te das cuenta, y te voy a decir, o sea, yo creo que algo que todos nos ha pasado, que los de primero A van contra los de primero B, y se vuelve un tema. Y cuando ¿no? vas por sillas, No, no, es decir, y el problema es que cuando pasas a segundo, resulta que tú y yo éramos rivales, y ahora estamos en el mismo salón, y ahora somos aliados y vamos contra el C. Exacto. Y dices, oye, ¿cómo es posible que esa condición te la compras? ¿No? Y o sea, a nivel estudiantil, y Sí, dices, pero aparte ahí estaba esa belleza de que en cuanto pasabas, era que lo olvidabas todo en automático. exactamente, ¿no? O sea, no te ibas con ese Las regas. rencor, como comentas que muchas veces sucede, ¿no? No te vas con ese rencor de, pero yo lo sigo odiando porque él estaba en el A. No, Sí, pero ya pasa. estaba en el mismo grupo, ¿no? Exacto, van pasando, van cambiando porque estás hablando de temas de vida cotidiana, o sea, no asesinaron a tu familia en un bombardeo, ¿no? Lo cual puedo entender ese tipo de sentimientos, pero no justificar. O sea, lo entiendes, O pero sea, es como de, ok, sí, pero Sí, pero no me pongo en tus zapatos completamente. necesitas terapia. Sí, Ah. necesitas terapia, desafortunadamente, porque yo no te puedo ayudar. O Tú sea, sí, profesional. pero vete amarrando. Es difícil, yo creo que es difícil, ¿no? Y afortunadamente, conforme ha avanzado la sociedad, creo que hemos avanzado también en esos temas, ¿no? Aunque los orcos no son malos porque son orcos, sino porque su dirigente los ha guiado por el mal camino. Por el mal camino. Pues por el maldito Gul'dan. De ahí, Aquí,
No existe, pero qué odio le tengo. Yo les he dicho a mis hijos y a veces lo cuento, tú acuérdate de un libro que hayas leído y intenta leerlo años después. Y vas a ver que estás leyendo otro libro, distinto, sí. ¿no? Porque además, a lo mejor tú de niño lo leíste y te identificaste con el personaje, con el héroe, no sé qué, y a lo mejor más adelante no te identificas con el consejero. Como ¿no? lo que pasa con Spider-Man. De niño eres Spider-Man y de grande eres Peter Pan. Punto. Lamentablemente. A menos que seas Peter Pan. Entonces de niño eres Peter Pan y de grande también eres Peter Pan. Ya te quedaste Sí, ahí. y ahí te quedaste ahí. Yo No siempre llegaste digo, grande. yo soy una combinación entre Spider-Man y Bruce Wayne. Porque no tengo poderes y tampoco dinero. Así de simple. Qué triste. Y qué bueno, imagínate. Sí. En una balacera mi tío y en la otra mis papás. Qué padre los dos caminando. Y otra pregunta. ¿Cuál crees que sea el reto más grande que hay para escribir de fantasía? Yo te voy a decir que uno en general, que es sentarte a escribir. Porque Sentarte. no sabes El tiempo. la cantidad de gente con la que yo he platicado que me dice que quiere escribir un libro, que me cuenta inclusive la historia, pero que jamás se ha sentado a hacerlo. Y yo siempre les digo, me dicen, ¿qué consejo me das para escribir un libro? Siéntate a escribirlo. O sea, porque te vas a dar cuenta que no hay nada más terrorífico que una hoja en blanco. No es sentarte y decir... O un bloqueo de... Y ahora para la parte del lado de fantasía, yo creo que, como lo comentamos, es date la oportunidad de crear tu mundo con tus reglas. No quiere decir que todo te lo tengas que inventar, ¿no? Pero pues te gusta esto de los vampiros, agárralo. Te gusta esto de los elfos, tráetelo. Oye, es que a mí me gusta todo eso, pero lo quiero moderno. Escríbelo moderno y empieza a jugar con algo muy sencillo, ¿no? De una escena de un elfo contestando un celular, ¿no? Y desde ahí ya dices... Tendría que ser un iPhone, ¿no? Sí, porque como son... Y el del orco, un Nokia, para que no lo rompas. Otra, malditos estereotipos. Pero fíjate, o sea, y seguro con esto alguien está diciendo, sí estaría bien bueno, ¿no? Escribir algo así. Pues como Bright, ¿no? Como Bright. Como Bright, dale, estaba bueno, sí. no continuó. No sé si es un libro, la verdad no tengo idea, solo vi la película. Pues se veía bueno, se O veía sea, bueno. y está modernizado. Por ahí otro juego que se llama X-Scroll, Ajá. que se hace cuenta, agarra calabozos y dragones, tráetelo al presente, pero entonces los aventureros son como el estadio de fútbol. Entonces el Dungeon Master es el DJ que va armando las trampas y va poniendo todo, y los aventureros se vuelven así como rockstars, porque entonces pues pelean, ¿no? Y Entonces con la fama. y con la Sí. fama, y hay un gremio de Y necromancers que se dedica a levantarlos, pero como hay temas legales, entonces usan máscaras los muertos, Para que ¿no? no Les los ponen, vean. para que no se vean así, oye, ya volvieron a matar a mi tío en Televisión Nacional, entonces todos los muertos van así con capucha. para que Es no como se ahora vean. que salió la película, ¿no? De Dungeons and Dragons, que tienen su estadio. Sí, ajá. Algo así. Todo, Sí, Haz de ahorita, cuenta. ahorita que mencionan eso de que están en la época moderna, me acuerdo, o sea, esto tiene poco que ver. Me acuerdo de un tráiler que sacaron fanfic de Juego de Tronos adaptado al mundo real. O sea, bueno, no adaptado, más bien ¿cómo sería ese mundo? Pues ya años y años después en la actualidad, donde ahora son políticos con partidos, y de repente ahí ves que el partido Targaryen, y al final del tráiler ves nada más la sombra del dragón volando entre los edificios, pero ya edificios así como, Modernos. pues como los que tenemos aquí afuera, ¿sí? Sí, si alguien ha visto ese tráiler, pásemelo porque lo perdí. sí, no, lo vi una vez, me encantó y no lo volví a ver. Únate al partido. Sí, a veces le dicen el D20 Mother, ¿no? Que me voy a traer todas esas cosas del pasado y ahora los voy a meter aquí al presente a ver cómo funcionaría, ¿no? Como dices, oye, El what if. el what if, ¿no? Y Sí, los porque- elfos, ¿qué? Y, por ejemplo, oye, un partido de fútbol americano, pues puros orcos, güey, ¿no? O sea, Otro o sea, estereotipo. una línea ahí defensiva y Es ofensiva. que no estoy y- seguro que sea estereotipo. Y un No he corredor, visto un elfo. muchos elfos mamados. Pero, o sea, si te pones a pensar, dices, oye, pues sí, ¿cómo sería, no? O sea, ¿cómo me los traigo ahorita, no? O sea, entro a una cafetería y metiendo un bárbaros. halfling y Draconianos. ¿Cómo Sí, y es que funciona, es ¿no? precisamente eso, o sea, Lizard tu Man también obra jugarían está bien. adaptada en lo que sería la época medieval, pero cuando termina el libro, cuando termina la historia,
Luego, ¿qué pasa? O sea, se quedaron por siempre en la época medieval, no tuvieron descubrimientos, Que avances. es lo que te plantea la película de Bright, ¿no? Que es como hacia el futuro, ¿qué sucedió después? ¿Dónde están los orcos marginados? Y los elfos jugando cricket, punto. Sí. O te tendrían que explicar por qué no hay esa evolución, ¿no? Que en algunos autores o algunas cosas que he leído dicen que finalmente toda esa mecánica como de calabozos y dragones no avanza porque no hay la necesidad porque la magia lo resuelve. Entonces no necesitas desarrollar maquinaria y todo para mover estructuras de un lado a otro. Claro. Hijo, muévela, y entonces va el mago y las mueve de un lado a otro. Y entonces, vamos a decirlo, ese mismo poder mágico hace que no se desarrolle La ciudad. La ciudad o... Pero ahí precisamente lo pueden tomar como, por ejemplo, lo tomaron en la serie de Arcane, donde empiezan a utilizar la magia para crear o para hacer funcionar su tecnología. Como si fuera combustible. No, pero ¿cómo se llama también esta que salió de Disney? De los Es dos justamente hermanos? lo que iba a decir. Es de unos trolls, ¿no? Sí. La de No Guillermo sé, del creo que Toro. son elfos. No, son... Que de hecho uno Ay, juega calabozos y dragones. algo así. Sí, Ajá. fue el hermano y le dice, si te come un gelaticubo, quién sabe qué. Y está la mantícora, que Ajá. ya no soy la Y que los mantícora, ahora unicornios. tengo un Ajá, bar ahora para niños. tengo un bar para niños, ya no doy madres para No hay bares aventureros. para niños. son Ahora, las ¿quieres el tiras. mapa? En ¿Quieres, su universo los hay. ¿Quieres el mapa? Toma, Para colorear. para colorear. Sí, Mira, llegas de está- aquí está a acá. en Disney, no me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco. Está muy buena. Es muy buena, exactamente. Las hadas son bikers y Ah, sí. la cosa más ruda del mundo. Sí, y es modernizarlo. Inclusive, por ejemplo, hay algunos autores que, para la parte de terror, dicen que uno de los más grandes logros de las entidades fue la luz eléctrica. Porque dicen, la luz eléctrica, al ser no natural, entonces hace que no revelen su verdadera identidad. Dice, por eso no se acercaban a las fogatas, a las antorchas, porque con el fuego sí se veían esas características demoníacas o espirituales. Pero con los focos. Pero con los focos no. Entonces dice, por eso ahora todo está súper iluminado y en la noche hay focos y no, ¿para qué? No quemes, no hagas fogatas, no las chimeneas, ¿no? Y entonces hay todo una parte que dicen, oye, ¿y si sí? Y entonces, ¿no? También dicen, oye, qué curiosidad que justamente cuando salen los tapetes de casa, se deja de hablar del tema de vampiros. Dice, porque ya hay algo, welcome. ya hay algo Porque que te dice está welcome. invitando a entrar, ¿no? Y ahí Entonces, es donde nos empezamos a poner paranoicos aquí. ¿Por qué habrán inventado realmente la la electricidad. de los electricidad? Es que el lore que existe atrás de como de cada criatura, puedes verlo invalidado en muchas cosas actuales, ¿no? Sí, el qué pasó con todas estas criaturas de la noche. ¿A dónde Sí. están? ¿A dónde están? Invítalas a pasar. Pueden De pasar, ¿no antro. es cierto? ¿Dónde están? De antro. Y pues fíjate, así completando ese tema de literatura, yo diría, si se animan a escribir, escriban. Sí, claro. Sí, yo les voy a decir, siempre la primera sale horrible. Y además tú como escritor te vuelves tu peor enemigo, ¿no? Sí. Está escrito horrible, cállate y termina, ¿eh? Ya Escríbelo. después lo corriges. Después lo A ver, no me corriges. juzgues Eso se por arregla la... en postproducción. Exacto. No me juzgues porque puse un punto y no una coma. Tú léelo, güey. Sí, yo creo que sí puede ser lo más complicado eso, ¿no? El sentarte a hacerlo. Ahora, ¿por qué creen que sea? ¿Miedo o tiempo? Yo le voy más al Tiempo. miedo. Tiempo. Yo no Uy, hubiera ya tu escrito... edad. Sí, Estás quejándote del eso es tiempo. lo que te Es que- quería preguntar. O sea, precisamente te lo quería preguntar porque yo ya sé cómo empezaste. Sí, te quiero mucho, María Nieves. No me mates. Mi Miss de Geografía. Perdón. Cuéntales a los que Pues no saben. es por qué. que, mira, yo empecé escribiendo El alma de la noche porque en el Nuevo Continente, en mi época, cuando yo iba ahí, que ya fue hace mucho, daban unas iPads y en esas iPads estaban Word, estaba Classroom. Vamos, era el iPad de la escuela para que no usaras tu dispositivo personal, ¿no? Y estaba muy bien. Y ahí en ese Word yo empecé a escribir en clase de geografía porque me aburría. Y si no me dormía. Y si no me regañaban. Y decía, no, pues a ver. Primero lo escribí en la pandemia. Después se hicieron como unos cambios de que unos días sí ibas a la escuela y otros días no, y así. Y ahí yo lo estaba escribiendo. Ya después, cuando yo ya tenía así el final del libro, me cambiaron de escuela,
pero yo que me quedé con el documento porque agregué mi pues correo personal y pues yo ya lo tenía, ¿no? Guardado como editor. Entonces no pasaba que le pasara a esa iPad algo, ahí yo tenía el documento, ¿no? Y después conocí a mis otros compañeros, que ya fueron Shanti, Ariadna y de todos los que me pude inspirar, ¿no? Y fui agarrando como que, a ver, esto sí me gustó, pero como que tu personalidad se parece mucho a su personalidad, entonces pues fui metiendo esos dos, ¿no? Y entonces ya tuvo como cada quien una personalidad junto. Entonces fue más o menos por puro y mero aburrimiento que por otra cosa. Entonces, porque si no, tampoco hubiera tenido como el tiempo de hacerlo, porque yo lo hacía en clase y exclusivamente en la de geografía. Oye, a ver, y entonces el hecho de que lo hicieras en clase de geografía, lo cual Afecta. implicaba que no pusieras atención en clase de geografía. Ayudó a que hiciera el mapa. Esa es a lo que voy. Yo quisiera el mapa. La verdad. Así le dijo a la Miss, ¿qué estás haciendo, mapa? Es un mapa, Miss, es un mapa. No, ¿De no qué me- regiones? Detalles. Vemos. Ahí vemos. Por acá Luego hablo con usted. De hecho, una Miss de inglés, igual del nuevo continente de gramática, bueno, grammar en inglés, porque me daba grammar, le di el documento para que lo leyera y me dijo, sí, muy bien, y me preguntó, ¿y cuándo lo escribes? Y yo, pues mira, pues mire, Fíjate, yo creo que, a ver, a mí, lo que decías ahorita, para mí es más el miedo muchas veces. Hay chavos que van a las expos y todo eso, y platico con ellos, y es que escribí esto, y a veces hasta me lo dan así como con Escondidas, penitas sí. y a escondidas, y les digo, oye, es que está padre. No, es que como que no se lo compran, que sí están escribiendo bien, y la otra es que somos bien criticones hacia nosotros. Entonces, como que si los primeros 20 renglones no me salen, como quiero, Perfecto. lo dejo de hacer. ajá, se dan por vencidos y les digo, no, o sea, háganlo y escríbanlo y Gente como que escríbanlo. de qué edad le calculas. Pues mira, yo creo que el más chico que llegó así ha de haber tenido unos 12, y ha habido de 30 y tantos que están en las mismas, que dicen, es que me da, Es que aparte yo tengo una me da teoría pena. que no sé si sea cierta. Para empezar, ¿a qué edad escribiste tu libro? Yo lo empecé a los 13. A los 13. En mi teoría, mía personal, creo que en nuestra adolescencia tenemos menos miedo a hacer las cosas que en nuestra adultez. Porque en la adolescencia quieres comerte el mundo y sientes que eres capaz de todo. Y todavía no somos juzgados. Ajá. Y una vez que llegas a tu adultez te topas con el mundo real y empiezas a llenarte más de miedos. Yo tengo esa teoría porque he visto muchos casos así. ¿Qué tan cierta sea? No lo sé, no tengo idea. Pero Pues mira, tengo esa teoría. déjame decirte que sí, precisamente más o menos entre los 13 y 15 años, yo también empecé a escribir. No tengo idea de dónde quedaron esos cuadernos. Yo creo que ahorita el recolector de basura se puede estar haciendo millonario con mi obra. Suponiendo que es buena. Sí. Era perfecta. Lo acabas de decir. La escribiste y tú piensas que era perfecta y estás orgulloso de lo que escribiste. Pero conforme pasó el tiempo, dejé de escribir. También, entre la parte que cada vez tenía más responsabilidades, lo cual implicaba menos tiempo, la parte en la que, pues, mi visión de las cosas, mi visión del mundo empezaba a cambiar, también decía, pues, como que esto no me late. Y precisamente en que, pues, me daba pena, porque yo antes, pues, igual escribía en clase, nada más que en mi caso era clase de matemáticas. Y conforme avanzaba, pues ya me daba pena de que, pues, mis compañeros me vieran escribiendo. Eso sí se vuelve un tema, porque fíjate, yo coincido, yo empecé a escribir más o menos a esa edad, 12, 13. Sí, yo sí guardé mis cosas que escribía. Aquí están. Y vamos a decir, hay algunos cuentos que están acá, pero cuando los volví a leer, dije, qué buena historia, qué mal escrita está. Pero en su momento creo que sí, como dices, o sea, es que está perfecta. Ya después cuando lo vuelves a leer dices, Bueno, le no, puedo cambiar. qué buena haciendo, idea, sí. pero la verdad es que sí Buena te idea, falta. terrible ejecución. Terrible ejecución. Porque no tienes el conocimiento en esa edad que tienes ahora. Exacto, no tienes Tiene mucho que ver. así que vas agarrando tablas, vas agarrando algunas cosas. Que No, era y lo que yo nos les comentabas decía. al principio, todo lo que se necesita para hacer la buena escritura, o sea, las Que lo palabras del hayas vivido diccionario, o que tengas algo términos. parecido. Sí. Bueno, tú tuviste la fortuna de que había quien te guiara. Sí.
Eso es algo muy, muy bueno, que también es muy admirable el que empezaste a los 3 a escribir, lo sacaste, lo terminaste, tuviste gente que te apoyó para hacerlo. Y de que no te dijera pon atención en clase de geografía. Ah, es que no sabían. No, yo le decía a mi mamá eso a mis 3 y me decía, a ver tú, soaz. Aparte, la escritura creo que estaba muy satanizada en cierto punto en el no hagas tonterías, ponte a estudiar algo que se te vaya a dejar. Sí, y fue algo que dije en mi presentación, o sea, tu 10 no te va a ayudar en nada. No vas a probar nada, lo único que vas a probar es que estás como todo el día así, viendo el pizarrón. Dilo, aquí. Entonces, sí les dije, a ver, si tú puedes mostrar que eres un chingón sin un 10 o sin un numerito ahí en una carpetita que le vas a hacer, ay, qué padre, en la basura, demuéstralo, mira, esto soy yo y esto fue lo que hice, sin necesidad de que alguien me dijera, está muy bien, toma un 10. Tenía un amigo que escribía poesía, muy culto él, y me dijo algo que es muy cierto. Yo solo sirvo para una cosa, estudiar. Era muy bueno estudiando. Y entonces empezó a estudiar y después se fue por maestrías y después empezó a tomar doctorados y cursos y se le vivía estudiando. Y ya tenía sus 40 y algo, el chavo. El chavo. Y seguía estudiando. Y él lo admitía. La verdad es que yo no soy bueno para otra cosa más que para estudiar. Y solo estudio. Entonces, yo creo que depende del nivel de competencias que uno tiene. Estoy de acuerdo. Gran parte de lo que aprendes en la escuela por el sistema educativo no te sirve de nada. En teoría deben prepararte para la vida, ¿no? Y sales sin saber tender tu ropa, sin saber usar una lavadora. Sin entenderle al SAT. Ándale, entrando a poner tu cara en tu INE y vas a llegar con, ay mamá, es que... Necesita, sí, eso es un hecho. El sistema educativo necesita una mejora. Sí, pero definitivamente. Si tú encuentras algo que te apasiona desde pronta edad y lo empiezas a hacer, ese algo que te apasiona te va guiando para donde vas. Y ya no te importa lo que estás estudiando, lo que es un medio. Solo es un medio que utilizas para seguir en tu pasión. Sí, porque, como dice, no consigue que tu hobby sea tu trabajo y nunca vas a volver a trabajar en tu vida. Pero ¿cuánta gente? Sí. ¿Cuánta gente puede encontrar su pasión? No es algo que venga predeterminado por la edad, o como los elfos, que maduran de un día al otro. Es lo mismo, o sea, no va predeterminado por tu madurez física, sino por tu madurez mental o por un despertar. Y hay gente que nunca en su vida encuentra eso. No estás en la carrera, ya le invertiste tiempo, dinero, esfuerzo, y ya que te vas a titular, encuentras tu pasión y verga, debí haber estudiado esto otro. Volveremos a empezar. Sí, justo. Y es que pasa mucho, ahorita lo viste, el tema de que en casa muchas veces, yo se lo he dicho, hay mucha gente que te va a decir que no con todo el amor del mundo. Y dices, sí, pero no necesito amor, necesito que me guíes, no necesito que me des la oportunidad de demostrarte que se puede hacer. Y yo les insisto mucho, es que, miren, venimos al mundo a cumplir nuestros sueños, pero ayudarle a las demás también a cumplirlos, ¿no? Sí, claro. Entonces, en su momento que le dijimos, termine el libro y vemos para que lo publiques, y vemos para que hagas, y vemos para que hagas tu presentación. Y digo, es una labor que normalmente, que un niño no puede hacer, y que nos corresponde muchas veces como adultos el decir, a ver, vamos a hacerlo, voy a demostrarte que sí se puede, ¿no? Y digo, en su caso fue lo del libro, pero lo mismo pasa para los que son deportistas, para los que son dibujantes, para los que se dedican a ser caballeros medievales. También, a mí me tocó alguna vez a un chavito que estaba, yo les digo que estaba el consorcio de mamás y un chavito ahí, y se lo estaban acabando porque hacía unos dibujos horribles y satánicos y no sé qué, porque dibujaba bien feo. Y mi esposa les dijo, oigan, a ver, mi esposo escribe cuentos de miedo y no es un lunático, ni sale a matar gente, ni nada, y tiene algunos cuentos muy oscuros, ¿no? Y pues velo, ¿no? Bonachón y buena onda. Yo lo veo normal. No, y a veces también es justo lo que necesitas, o sea, en arte, en este ejemplo que estás dando, de que todas le están tirando tierra, a veces solo necesitas esa persona que te diga, más bien. Y yo les dije, oye, si esos mismos dibujos los hubiera hecho Guillermo del Toro, los hubieras ido a ver a una galería, ¿no dirías que qué buenos dibujos? ¿Por qué si los hace tu hijo, entonces no? Le dije, cámbialos de lugar, pónselos oriéntalo. Y entonces te vas a dar cuenta que la realidad es que no, o sea,
al chavo le gusta y es buen dibujante, y empújalo. Dile, ¿y no me puedes hacer una flor? ¿No? Para que vea que también tiene su habilidad artística para otro lado. Pero lo que le gusta es la parte del miedo. Déjalo, sí. Déjalo, pero no te retengas ese talento. Porque no lo se que haces lo- es que sus gustos los vuelves malos. Y entonces en su psicología, él es malo. Y entonces ya le cambiaste la psique. Ya no es para algo positivo, sino para algo negativo en su mente. Entonces ya como dices, estás escribiendo, estás perdiendo el tiempo. Estás dibujando, estás Ujú. perdiendo el tiempo. Hay a quien les dice, deja de leer eso y deja de perder el tiempo. Está leyendo, no Sí. no se está empujando un pomo, güey. Está leyendo. Y le estás Exacto. diciendo que es malo. Pues el día que le dices, ponte a leer, ya trae acá Que es malo, que no. Sí, yo creo que ese es el tema, ¿no? El cómo hemos manejado, o cómo se ha manejado por años la educación, el impulso. Y es muy curioso porque si tú checas las listas de cosas que tienes que hacer en tu vida antes de morir, todas dicen escribir un libro, Ujú. ¿no? Todas Sí. dicen eso. Y el día que dices, voy a escribir un libro, ¿para qué? Vas Sí, a perder el ¿qué vas a tiempo. perder el tiempo? Mejor Tienes hago esta 4 horas otra. ahí sentado sin hacer nada y dices, pues que bien te haces. Con tu hoja blanca, así de, Ajá. no entiendes lo difícil que es. A ver, Érase una vez. lo difícil es empezarlo y acabarlo. Porque lo del El centro. principio y el final, Ajá, ¿verdad? sí, Eso sí, dicen. sí. O sea, lo peor es empezarlo. ¿Cómo lo vas a empezar? Hola, mucho gusto. Soy tu narrador y No, te vas con él. había una vez. Había una vez. No, así No, porque no quieres que sea cliché. Entonces, ¿cómo lo vas a empezar? En Había una vez un galaxia cuervo. En muy, una galaxia muy muy lejana. Ándale. ¿Y cómo lo vas a terminar? Es que ya se puso muy bueno y no lo quiero acabar. Güey, lo necesitas terminar. Nadie se va a leer. Y vivieron felices para. Sí. ¡No quiero! Se lo dije que le iba a pasar, y yo creo que a muchos escritores nos pasa, o como lectores también, que ves que ya se va a acabar y dices, te lo empiezas a llevar más despacito. Porque dices, no Porque estoy lo estás listo, disfrutando. no estoy listo O- para abandonar estos personajes. Dejas de leerlo. No estoy preparado para que me maten a este personaje. No estoy Ah, preparado no, para cuando que- eres lo- lector, lo pero mejor- cuando eres escritor. Lo mejor es que está así el libro, ¿no? Así de grande. Y entonces va aquí y el protagonista es feliz. Ahí está el gran dilema. Vas a la mitad y todo es de color de rosas. ¿Y ahora qué le pondré? Sí, se vuelve un tema y a veces yo les decía, este libro iba a ser de 16 capítulos, tiene como 32, 36. No, y luego cómo separas los capítulos. También yo creo que es un tema, porque cuando Sí. escribes de repente te sigues y dices, híjoles, Y después tengo que separarlo en algún momento. Sí, no, tengo que hacer un corte de hasta aquí y luego narrar otra cosa. A Sebastián le pasó en que de repente lo iba narrando. Las escenas de acción me Ahora, pasaba las escenas demasiado. de acción, Yo me iba así, que quién sabe qué, que movía la espada y hacía su movimiento aquí así todo. Y ya cuando los nazis se volvían zombies, decías, Ajá, no, ya no, me pasé. pero o sea, yo me seguía con la escena de acción y después pasaba otra cosa y no. La escena de acción se volvía muy confusa porque era solo la escena de acción y entonces era la escena de acción y pasabas a otros dos güeyes y después la escena de acción y después otra vez los güeyes y después, y entonces eso le va agregando como más. Y entonces, ¿qué pasa en la escena de acción, no? Porque no es como, ya pasó eso. Bueno, ¿y qué hicieron esos mientras estaba pasando y le todo decía, eso? ¿no? Hay veces que vale más la pena en una pelea narrar 3 buenos golpes Que toda la pelea. que Toda la 6 pelea, que sí. 6 Sí. hojas de le pega, me quita, se quita, lo intenta. Le dije, Porque con parece que partido de narres, fútbol. exacto, o sea, se vuelve así el de ajá, y en qué momento pasa. Dije, vale más la pena que yo te narre 2 o 3 escenas. Así, Y con eso, ya, ¿no? Con eso puedes Y decir. pelearon intensamente. Sí. Ajá, y con eso es más que suficiente. Digo, porque si no entras en ese, oye, llevamos 4 hojas de clink, clink. O sea, ya. ¿No? Eso se tiene mucho en lo que son los deportes de contacto, que muchos dicen, ay, es que este güey nada más tiene 5 movimientos, o nada más hace 5 cosas. Sí, pero hace esas 5 cosas a la perfección. Las hace bien. Sí, puede ser. Sí, pues era por el día el que decía, ¿no? No te preocupes por el que se sabe 1000 técnicas. Preocúpate el que se sabe una 1000 veces. Porque con esa Porque no necesita otra. no sí, necesita sí, otra. necesita otra para partir. Si no le puedes hacer en las redacciones como, y ahora va mi ataque especial del rayo dorado de no sé qué, y te narra toda la técnica. Exacto. ¡Oh, fallé! ¡Oh, no le di! ¡Ay, se hizo chiquito! Y te voy a decir, hay formas como de repente de manipular esa situación
acá en el libro hay una escena en la que el papá le está creando una armadura a su hijo, ¿no? Y tiene un detalle porque el papá dice que hace todo como un ritual, pero en la noche grita ¡Cu! ¡Chao! Y le pega a la armadura, ¿no? Y cada vez que va a dar un golpe del yunque grita ¡Cu! ¡Chao! Y le vuelve a pegar, ¿no? Al final es un poquito porque él le fascina a Cars, y Ajá. entonces está como la temática de, pues es el Cuchao del Rayo McQueen. Claro. Pero el portador de la armadura efectivamente tiene vamos a decirlo, como un poder que tiene que gritar ¡Cuchao! Para que se active, ¿no? Pero entonces ya te dio un previo de por qué grita, ¿no? Porque tiene que gritar. ¿Por qué tiene que hacer como el show? Pero ya te lo dije acá aparte, ¿no? No es a la mera hora de que, y entonces levanta y grita, y entonces nos vamos al recuerdo del papá y dices, no, ya me cortaste toda la acción. Sí, claro. Pero entonces es el de, mira, te lo voy a narrar de este lado y luego vas a decir, ¿y eso para qué lo quiero? Vas Eso lo dejando vamos a las ver pistas, aquí. ¿no? Dejando las Ah. pistas regadas. Ajá, así de, ¿y eso para qué? Tú Y a veces cállate, cuando sí. lo escribes tú, como tú te sabes la historia, tú dices, y entonces pega, ya se deshace, y alguien más te dice, ¿de dónde salió? Ujú. Permítanme, voy a hacer otro capítulo para explicar eso. Nota al pie. Vaya a la página. Ay, ¿te acuerdas tú de esos libros de Eran de hecho de Timos Dungeons, no? Más. Cuando dijiste de la editorial Timos Más, yo tengo todavía esos de Elige tu propia aventura. Ándale. Ah, Vaya a la sí. página tal. Sí, eligió, por este sí, camino. Ay, yo morí tantas veces en eso. Estás muerto. Ay, lo tenías que volver a empezar. Ya de El repente Bandersnatch decías, de los las libros. primeras tres ya sé que es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ahora sí. Órale, cambio. Sí, eran buenos, porque sí te estimulaban un poquito la imaginación. Después ya se crearon los videojuegos, entonces ya no los necesitamos. Que nosotros traemos ahí para hacer uno, nada más que queremos terminar esto, pero dentro de así como de las cosas del tintero, es que queremos hacer un Elige tu propia aventura para que tú, ahora sí que tú tomes la decisión de vete para acá, vete. Pero inclusive ya viendo del lado del escritor, dices, sí está bien no. complicado porque es armar todo un árbol de De decisiones posibilidades. y decir, y las voy a escribir todas, ¿no? Sí, y te vas a terminar con un tomo. Sí, Ay, sí. Y para el alma de la noche yo quería hacerle como lo hizo mi papá, así con amigos de que jugaran Dungeons and Dragons y entonces de ahí me inspiraba. Pero después dije, bueno, voy a practicar así con uno de mis amigos. No. No, yo- y entonces, para tener una escena, y entonces entras a la cantina y ves aquí hacia el necromancer con el bebé, aquí así casi empuñando la queda, pum, a punto de matarlo, y entonces el otro güey se metía a la cantina, así gritaba, 3 de cecina, por favor, y se iba a sentar. Sí, yo creo también eso es un problema. Los jugadores de Dungeons and Dragons o del rol en general tienen que estar Que te arruinan la entrenados. Entrenados o que ya Joder, sepan bro. a qué van, porque si no Tienen que saben, entrar en personaje. Sí, No en, no, no- no en el payaso. ajá, no en el Todos, payaso sí. de Sí. que siempre eres, o sea, a ver, ya sabemos que eres un comediante que se va a Pasaos morir de por hambre, aquí, ¿no? noble aventurero. ¿Qué onda, cacas? ¿Cómo estás? Fíjate que también entre jugadores de rol es lo mismo. Por ejemplo, cuando tú brincas de un Dungeons and Dragons y te quieres meter a un Vampire o un World of Darkness, hay un abismo de diferencia. Un abismo, porque son temáticas diferentes, juegos diferentes, caracteres diferentes. Si quieres hacer lo mismo que haces en Dungeons ahí, mueres. A la primera sesión ya no regresas. Como de, hasta el máster te corre así de "Sáquese". Aquí Güey, ves ¿por a qué te vas a jugadores parar en la entrenados. cola del dragón? No. Te lo juro que sí, o sea, yo creo que va con la madurez del jugador y de aquí están hacia dónde van. Y fíjate, ahorita, digo, ya no es tanto de Alteza, pero hay mucho de esa sesión cero en la que llevas a tus jugadores y les dices, vamos a jugar así, va a ser bajo esta temática, va a ser con esta seriedad o no con esta seriedad y todo, para que todos entren en el mismo mood, Sí. ¿no? Y si no Nosotros- los matas y no regresan. Nosotros hacíamos como un previo en el que platicábamos, echábamos tantito desmadre y después como que le poníamos nuestra música de intro y en cuanto era ese Seleccionar. cámara, acción, y entonces era como entrar a escena o se abre la cortinilla del teatro y ya no puedes ser el payaso, ya estás en escena, Sí. dale, ¿no? Y la verdad, por ejemplo, de esa novela, como fue narrado todo así, yo tengo unas vivencias súper padres, porque hubo gente que lloró, hubo gente que de repente estaban impactados de, no manches, que esto está pasando, y al final, yo se los narré, no dejé que ellos jugaran. Entonces eso también, imagínate como jugador que avanzas Claro. todo un año de campaña, llegas al final y te dicen, cállate, no puedes decir nada, yo te voy a narrar el final.
Y todos así de, no, pero Todo es que eso yo quiero para decir, nada. cállate y yo te voy a narrar. Es que por eso de los 80s, Alex, la psicología no estaba muy avanzada, entonces jugaban rol. Para imponerles. Y, no, y en verdad es cierto. O sea, a inicios, ¿qué será de Dungeons and Dragons? ¿Qué sería? ¿60, 70s? Como 60, creo me parece. Más o menos, sí. Tenías un mundo de posibilidades para trabajar tus traumas mentales que no podías trabajar con un psicólogo porque no existía realmente un avance en la psicología. Y todos se proyectan en un mundo seguro de fantasía. Los buenos másters de verdad hacen llorar a sus jugadores. Está muy cañón. A mí sí me ha tocado en mesas que han llorado, que se han abrazado así de hermano del alma, así súper grueso, o que discuten así fuerte y al final todos muy tranquilos. Y sí tiene mucho que ver con la narrativa y la verdad yo me lo he llevado para poder escribir, ¿no? Para poder como narrar esa historia. Y por ahí tengo una muy, muy bonita, porque una vez me invitaron a un cumpleaños, ahora sí que me rentaron de payaso para ser Dungeon Master. Y yo dije, o sea, son 12 niñas, no sé cómo le voy a hacer. No sé cómo le hice, pero en 20 minutos ya las agarré. Ya las capturaste. Ya tenía su atención, ¿no? Y Vamos al final, a aclarar, capturarlas quiere decir que son 12 sí. niñas. Atención, llamar su llamar su atención. atención. No vayan a Si funar. no, no saqué mi red y dije, Mussolini, no. Y al final les puse un acertijo, ¿no? Y que se llamaba el coro de las 12 voces. Entonces les escribí un corito así de unas líneas y se los puse ahí. Ese es el último acertijo, ¿no? Pero ya con todo lo que habían jugado, entonces se juntaron y lo leyeron las 12 personas para que el acertijo era que lo leyeran las 12 voces, ¿no? Y ya pues, había varios papás ahí que estuvieron viendo, así como que los papás primero se me quedaban viendo con cara de, ¿y este loco qué? Y al rato estaban haciendo de, ¿qué? Cállate, fulanita. Cállate. O sea, deja sí, el escuchar. Tupperware, lo que quieras, pero déjame oír, ¿no? Sí, claro. Cuando terminamos, varios sí me dijeron, jamás pensé que te fueran a hacer caso, ¿no? Que fueras a tener su atención y que lo resolvieran el acertijo. Dice, porque les fuiste dando las pistas de tal manera que era obvio. Dice, pero a lo mejor alguien adulto hubiera dicho, pues sí, los leemos los 12 y ya. Y sin embargo ya estaban como metidos en ese mood y en ese que no, ¿cómo que lo leemos? Hay que leerlo y se lo echaron todo, ¿no? Entonces son de esas cosas que la verdad muchas veces funcionan para relajarte o para sacarlo todo. Sí, claro. Para... Porque son vivencias al final del día. Aunque están aquí, no dejan de ser vivencias, no dejas de entrenar el cerebro en situaciones que no han vivido. Entonces yo creo eso, quieres que no sirve para muchas cosas, para crecimiento, para todo. Y como ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, como siempre, estuvo muy buena esta platicada. Yo diría, yo me llevo de experiencia no te quedes con las ganas si quieres escribir. Y empieza a escribir. Y escribe, siéntate y escribe. ¿Y si no has leído El Señor de los Anillos? Ahora es cuando. Creo que Deberías de empezar si quieres terminar antes de Es morir. diferente. Si no has leído El Señor de los Anillos, empieza con una lectura más suave. Y si le quieres No es entender para a todo, todos. primero Don Quijote de la Mancha. No, tampoco. No. ¿Sabes? El libro más fuerte que yo he leído creo que fue Metafísica de Aristóteles. No, bueno. A ver, Fue así como de, Baldor. Baldor. El Baldor tiene menos problemas. Sí, no, pero sí, me gusta mucho el trabajo que tienen, el ejemplo que le has dado para seguir, eso está chido, no lo dejes nunca. Nunca acabe tu adolescencia. Termine tu adolescencia, no la dejes. ya me está tornando. No te preocupes, ya estoy en eso. Es todo un mundo. Sí me llevo bastante aprendizaje y sí tenemos que continuar una plática así, sabrosa. Sí. Pero a ver, lo más importante, ¿dónde los podemos encontrar? Están de venta en Amazon para que donde estén lo pueden encontrar. Es Alma de la Noche y prácticamente pegadito les va a recomendar también La Leyenda de las Máscaras. Si les gustan los de miedo, pues está Barajando el Miedo y Barajando las Pesadillas. Y normalmente, pues estamos en los eventos en donde están Morita y Alex. De hecho, vamos a ir uno. Bueno, no sé cuándo voy a salir, pero si no ha salido, pues para el 30 y 31 que es de marzo. Vamos a estar en el Villanónimos. Villanónimos. Vamos a estar los 4. Ahí vamos a andar
todos y pues si lo quieren firmado, pues O ahí también estuvimos los 4. O ahí estuvimos, depende de cómo sea. Pero ahí Ah, estaremos sí, en todos cierto. esos eventos, avisando también en TikTok dónde vamos a andar. Redes Sí. sociales. Redes sociales me pueden seguir en TikTok, estoy como Paco Barajas, o me pueden buscar como Luos, que es mi seudónimo. Y estoy con el mismo nombre en Instagram, en Twitter, bueno, en X, y creo que ya nada más. Sí, yo próximamente, eso, Él próximamente. todavía próximamente. tiene menor de edad aquí. Sí. A él no lo pueden seguir, pero pueden Autor seguir a en su papá. proceso. Autor en Sí, Exactamente, pero pero pueden si me seguir siguen ahí. a mí, pues ahí donde ande yo, seguramente anda él. Sí. Fenomenalex con doble X. Y a Val-War, igual en todas las redes. También síganos en Alma de Aventurero. Estamos grabando desde Anime Onegai. También síganlos. Fenomenales estudios, fenomenal trabajo. Y nos veremos a la próxima. Buenos días, buenas Adiós. tardes y buenas noches. Cuídense todos. No, ya Y me iba a seguir. cortamos. Ya me iba a seguir. Pues cómo no, se pone bueno.